Así es, Nyan Cat Lost in Space en Android. Nyan Cat Lost in Space es un juego que no tiene historia. Así que, fin del video. Espero que les haya gustado, les haya encantado. Fin de Dios. Bueno, no tiene historia, pero sí, pues hay muchos minijuegos, muchos mapas y todo. Así que hablemos del juego. Aunque hay un easter egg en el cual se puede ver la isla donde vive Nyan Cat. Si lo alcanzan a ver, miren, aquí están las vacas. Ahí es donde vive Nyan Cat. ¡Oh! No importa cuánto te mueres, no podrás alcanzarlos. Siempre se escapan. Y también resulta que cuando caiga una estrella y si le das a pausa, pues mira lo que sucede. Esperen. Y ahora... Ah, no, se no era una estrella. ¡Ay! No, esto no era. Vamos, toca esperar. A ver, ¿dónde está? No, no aparece. Pero bueno, vamos a comenzar con los minijuegos. O bueno, el primero es uno que es una copia de Metal Keaton, solo que con Nyan Cat, en el cual tendremos que despertarlo primero. Despiértate, Minchu. El cual se va a poner a jugar, no importa cómo, pero se va a poner a pelear contra un juguete, el cual se lo puedes intercambiar por cualquier. Acá está también que lo haga un chocolate. Uff, es que esto lo engorda. También tengo unas papas, pero ¿para qué darle papas? Tenga, juegue con eso. Lo puedes consentir y todo eso. Pues más bien todo lo que se puede hacer en Metal Quinto. A dormir. Le puedes comprar accesorios, caras, objetos, todo eso. Ajá. También puedes ir acá y usar Sense, Tacnian o todo eso. Así que comencemos. En el clásico, pues en Nintendo Switch todo eso está. Pero bueno, en el clásico, lo único que tendremos que hacer es pichar la pantalla. Ay, sí, ya les digo cómo es que hice ese personaje. Lo único que tendrán que hacer es pichar la pantalla y coger la mayor puntuación que puedan. Así que yo a ver cuánto puedo. Y me muero. ¡Uy! ¡Nyampar! Y sí, el juego está referenciado con muchas cosas. Hasta tiene Mario Bros. También hay unas misiones las cuales casi nadie cumple. Solo cuando intenta Universe. Ahora vamos a probar Universe. El cual para ver antes de tiempo los cosas esos que tú vas a comprar, tendrás que ir acá a Universe. Y acá ellos te van a dar lo que necesitas. Coger todas las baterías rápidamente, cógelas todas, no dejes una, no dejes nada, cógelas todas, corre, más, cógelas de oro también, para que te den oro, pero pues ¿para qué sirve? En este juego el oro único... ¡Ah! ¡Me ayuda! Bueno, cuando cojas eso te van a mandar a un mundo diferente. Bueno, continuamos. En Nyan Wings será como espichar la pantalla y editar, y es como un software, como surfear. Solo que tendrás que estar asegurado porque si no, si te desmoras, podrás ser comido por el gato negro. Y nadie quiere ser comido por un gato negro, así que lo tenemos que acelerar. Corre, acelera, güey, acelera. Vamos, toca acelerar. Entre más aceleres, más puntos hacen. Entre más aceleres. Y también habrá esta montaña, la cual es mi preferida, porque si mantienes despechado te echas un cagado de arcoiris. Y te vas al nivel 2. Nivel 2 o planeta 2, como le quieras decir. El cual, como ven, es un planeta. Ya, eso es todo lo que voy a decir. Es un planeta y tendrás que hacer eso muchas veces para poder pasarte a los niveles. No solo puedes mantener la pantalla presionada y ya. Así de rápido se puede ganar. Pero cuando estén en las montañas más grandes no mantengas presionado, porque también se resbala. Y tendrás que subir, lograrlo hasta lograrlo. Pero nada más y nada menos, nada más. Así que pausa y pausa. También está el Zen, el cual si espichas una bomba mueres. Te preguntarás así cómo, pues en el juego hay mini power-ups. Y así que pues si tocas las bombas, pues un game over. Ah, sí, los power-ups, se me olvidó mencionarlos. Hay muchos, así que instales el juego para descubrirlos. Y es todo lo que voy a decir. No decir que hay mapas, nada. Solo voy a decir Nyan Park. Fin. Espero que les haya gustado, les haya encantado. Like, fin del video. Adiós. Fin. Miren eso. Miren cómo consigo todo. Pero no hay bombas, así que voy a morir. ¡Adiós, botón! No me dejen morir. No me dejan morir. Uy.
intentaba salvar, pero como soy pendejos, me acordé que no se puede. También te dan una cajita de regalo cada unos tiempos y recibirás dinero, el cual voy a ir a gastarlo. Y sí, en planetas. No, yo no quiero eso, quiero planetas. O también en skins. Y voy a comprarme el Halloween Fest. No, este pack. Había uno de 500. ¿Dónde está el pack de 500? Que está. Movie packs. A ver, no, yo quiero los movie packs. Este movie pack. Vamos a ver los skin movie pack. Y para cómo es que funciona este juego. A ver, voy a ir a probar algo en mi muñeco. A ver, ajá. Así que vamos a ver skins. A ver, plus, warpace, hacks. No tengo nada. ¡Ay! ¿Qué me dio ese coso? Bueno, no importa. También está el modo Tacnian, que es casi el mismo clásico, pero pues con el gato negro. Ya, eso es todo lo que voy a decir. No hay más. Y pues ahora hablemos más de las cosas. Tun, tun. Y ahora hablemos del modo casita que salió en la actualización de Nintendo Switch. Es que este juego está en Nintendo Switch. El cual es como es de esos juegos de creación donde tienes que crear tu ciudad. La cual lo único que yo hago es poner casitas cada 3 segundos. Listo, una casa. No me alcanza, pues no la compro. Ya, listo. Y ya eso sería todo. Ah, también está el modo dibujo donde puedes crear tus personajes. Estos son los que yo he creado. A Mono, mi gato, que ya se los voy a presentar. Mono. Ah, no está. Y también a Gabriel, el cual ya está muerto. Se murió. Así que por eso le dije vivo. También están las misiones, las cuales son muy complicadas, como esta de Triple 50 cosas. Y acá está esto también, que lo quiero saber para qué sirve. A ver, ¿para qué sirves? ¿Para qué sirves? También están los trofeos que no sirven para nada. Y ya, eso es todo lo que puedo decir. Ah, también están los Wars, los cuales son una copia descarada de todo. Hay copias de el espacio, de Candy Crush, de un circo, de creo que Kirby, de un zoológico, de una escuela, de Tacnian Finder. Quiero comprar este. ¿Cómo se compra este? Quiero comprarlo. Yo quiero este. ¿Cómo lo compro? Pero sí, hay copias de todo. Mire, todas las copias que existen. En el juego en total existen 1000 copias. Así que ustedes deciden. Así que espero que les haya gustado. Les like y video. Adiós. ¿Puedo coger este coso? Allá.